lo más probable es que solamente alcance a introducir la palabra y no alcance a terminar toda la enseñanza que yo entiendo de parte del Señor es para nosotros en este día. Así que haré todo lo posible para interpretar el corazón de Dios en esta enseñanza. El título es Enfocando nuestra vida en el enfoque de Dios. Es la número 7. Y el título esta mañana es La religiosidad, un enemigo incansable de la compasión. Definimos la palabra compasión como un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. La verdad es que el sufrimiento, mis queridos, no tiene apellido. El sufrimiento no está circunscrito a una situación en particular. Una persona puede sufrir porque perdió un ser querido, un ser amado. Una persona puede sufrir porque le ha ido mal en la vida y económicamente ha fracasado y ha perdido sus bienes. Una persona puede sufrir porque tiene un hijo enfermo y no haya qué hacer con él, cómo ayudarlo. Una persona puede sufrir porque sufre del desprecio, la discriminación. Una persona puede sufrir porque siente que no es amado, no es respetado, no es valorado. Una persona puede sufrir porque padece de algo que ella no puede sostener. Hay distintas expresiones del sufrimiento como para que nosotros quisiéramos tan solo circunscribirnos a aquellas donde aparentemente no hay sufrimiento, cuando todas las expresiones de sufrimiento deben movernos a una actitud compasiva. Amén. Hemos hablado de compasión. Hablamos de compasión desde la perspectiva de las personas, cuál era el enfoque de Dios. Hablamos de compasión desde la perspectiva del corazón de Dios. Amar con pasión. Compasión es amar con pasión. Hablamos de la compasión desde la perspectiva de la contextualización y hablamos mucho sobre la responsabilidad social de la iglesia y cómo resolvemos los grandes problemas sociales. Hablamos de compasión desde la perspectiva de los que la ejercen, los compasivos, los amigos del paralítico, los que hacen el hoyo en el techo y bajan a su amigo en medio de una multitud cuando Jesús lo levanta. Hablamos de compasión desde la perspectiva de la urgencia que no puede esperar. El ciego era ciego. Él tenía una urgencia, él quería ver y Jesús le dio la vista. Hablamos de compasión desde la perspectiva de las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas de la compasión? Y Nicolcita, tengo entendido que enseñó de la compasión desde la perspectiva de buscar una urgente respuesta por parte nuestra. ¿Cómo respondemos a la compasión hacia otras personas? Pero el título de esta palabra, mis queridos, nosotros pensamos que el peor enemigo de la iglesia está afuera. Que el peor enemigo de la iglesia está en los que critican la iglesia, en los que hacen que la iglesia como que se divorcie de su responsabilidad social. Los peores enemigos para nosotros son aquellos que hacen cultos a Satanás y son satanistas. Y decimos, ellos son los principales enemigos nuestros. Nosotros pensamos que el peor enemigo está afuera, pero la verdad que el peor enemigo de todos está dentro de la iglesia. Y se llama religiosidad. Ese es el peor de todos los enemigos que podemos enfrentar en la vida. Jesús no se confrontó con las autoridades de la época. Él se confrontó esencialmente con los religiosos de la época, con los maestros de la ley, con los santos y puritanos, con los que criticaban cuando Jesús estaba sanando a un enfermo en día sábado. Mis queridos, nosotros hemos caído en un error sistemático por años. Hemos pensado que el enemigo número uno de la iglesia está afuera, en la sociedad, en el cosmos, en las culturas, en las tendencias, en los grupos étnicos, no sé, o grupos o tribus urbanas. Pero la verdad es que el peor enemigo está dentro de la iglesia.
en la religiosidad. Así que yo quiero, antes de introducir la palabra, mencionar al menos 4 reflexiones antes de ir a la palabra, para contextualizar lo que yo entendí del Señor de compartir esta mañana con ustedes. La primera reflexión que quiero hacer es la siguiente. Vivimos en una sociedad espiritualmente antagonista. Los valores predominantes son contra toda forma natural de vivir. En la administración, en la educación, en la política, en la sexualidad, en la familia, en el cuidado del ecosistema. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista. Y los valores predominantes que gobiernan la sociedad en la cual estamos, ya sean valores en la administración, en la educación, en la política, en la sexualidad, en la familia o en el cuidado del ecosistema, son valores que lamentablemente atentan contra toda forma natural de vivir. Ejemplo, la administración. Todos sabemos que la administración ve números, no ve personas, ve costos, no ve ovejas. La educación hoy día, una educación estatal, le dejamos nuestros hijos en manos de profesores que no conocemos. Anda a saber tú qué cree, pero no tiene ningún problema en decir a los niños que Dios no existe. Ahí tenemos un problema de valores. En la política, ustedes saben la política. Aquí ya me han llamado varias veces para decirme que, y yo les cuento un comentario, quizás después te lo borramos cuando editemos esto, pero tuve un llamado de alto nivel y me dijo: tienes que poner a Iván Moreira en una publicidad. Voy a tener que poner. Lo borramos, que edite esto, lo borro. Pero en la política, valores. ¿Qué valor tiene un político? Seamos sinceros, pueden haber buenas intenciones, pero los valores, ¿qué sostiene? Le consultaron a Michelle Bachelet en un panel sobre qué pensaba sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, y ella dijo que ella estaba de acuerdo, y el periodista le dijo: pero usted hace 4 años dijo que por ningún motivo usted permitiría eso en su gobierno. Que el tiempo cambia, yo también, y yo cambié de opinión, ahora sí que estoy de acuerdo. Populista, votos populistas. Hace 4 años atrás quizás no era una amenaza, hoy día es una amenaza, entonces tienen que incorporarlo en su programa político para poder ganar votos. No hay valores en la sexualidad, en la familia. Hoy día tenemos más del 60% de gente que va al civil es para separarse, no para casarse. Ya la cantidad de divorcios superó la cantidad de gente que se casa. Entonces vivimos en una sociedad espiritualmente antagonista. Segunda reflexión. Los que dirigen no tienen todos los recursos éticos de la integridad. Los que dirigen no tienen todos los recursos éticos de la integridad, morales, de las buenas costumbres y religiosos del conocimiento de Dios, necesarios para tener un orden natural y una dirección ajustada al diseño original con que Dios soñó con la humanidad y con el planeta. Sin lugar a dudas, ¿están aquí conmigo, familia? Sin lugar a dudas, los que dirigen no tienen todos los recursos, no los tienen para dirigir, para gobernar, para ser ecuánimes, no los tienen. Reflexión 3. El desconocimiento bíblico de la voluntad de Dios, la ausencia de valores cristocéntricos en la conducta humana y la apertura social a lo antinatural nos ha llevado a un tiempo donde la iglesia tiene que aplicar el mensaje de gracia que Jesús transmitió en todo su ministerio. Vayan conmigo. Para esto, la religiosidad es el mayor de todos los enemigos y causa más daño que vivir en un mundo espiritualmente antagonista y dirigentes nacionales inconversos. En un mundo espiritualmente antagonista y de dirigentes nacionales inconversos. Me faltó la palabra de. La verdad, pónganme atención, la verdad, queridos, es que tenemos un desconocimiento de la verdad bíblica para poder incorporarnos a la sociedad con un mensaje de gracia y no con un mensaje de juicio. La religiosidad siempre va a establecer un juicio. La religiosidad va a decir: sí, pero tú y esto y esto y esto. Habrán un dedo para allá y 3 mirando para acá.
La religiosidad, mis queridos, nunca nos va a centrar en el mensaje de gracia. Por eso Jesús fue tan categórico con los religiosos de la época. Sepulcros blanqueados, le dice. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Sin rodeos, sin anestesia. Le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, hijos de vuestro padre el diablo. A los fariseos, a los maestros de la ley, a los religiosos de la época, a los que cuestionaban porque Jesús estaba arreglándole la mano a un enfermo con su mano paralizada en día sábado. ¿Cómo sanas a un hombre enfermo un día sábado? Porque en sábado no se puede hacer nada. Desde que cae el sol hasta el otro día que se esconde, no pueden hacer nada. Eran religiosos. Entonces Jesús fue categórico. Por eso es que yo creo, mis queridos, que nosotros tenemos que llegar a acceder a un conocimiento del corazón de Dios para vivir los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos complejos, difíciles. Chile es uno de los primeros postulantes al primer proyecto de ley que autorice el matrimonio de personas del mismo sexo en Chile. Y la ley que viene detrás es la adopción de niños por personas del mismo sexo. La otra ley que viene detrás es la masificación de estas doctrinas de minorías sexuales para ser implementadas en los colegios. La pregunta: todo el mundo está cambiando, menos nosotros. Si nosotros no hacemos un cambio de pensamiento frente a la modificación de la conducta del ser humano, ¿qué mensaje de gracia vamos a entregar? Usted se va a sorprender con lo que yo le voy a leer ahora. Cuarta reflexión. La cuarta reflexión es la similitud de la realidad bíblica y la realidad contemporánea. Mire el texto. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en todas las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Vaya conmigo. Jesús recorría toda Galilea. No había ni un lugar donde Jesús no estuviera anunciando su mensaje de buenas nuevas. Lo que Él traía no lo tenía nadie. El mensaje de gracia, un mensaje de amor, de compasión, un mensaje de abrazar al menesteroso, al leproso, al enfermo, a la viuda, al ciego, al cojo, al mudo. Un mensaje extraordinario. Mis queridos, por favor, esta no es verborrea, esto no es una elocuencia. Esto es una realidad bíblica que se cumple en estos tiempos. Hemos orado por enfermos y Dios los ha sanado, ¿o no? Dios ha restaurado vidas, ¿sí o no? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Es una realidad también contemporánea. Él anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Un reino de gracia, un reino de compasión, un reino de misericordia, un reino de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y décimas oportunidades, todas las necesarias para sentirse amado, valorado, aceptado. Amén. Pero hay algo aquí que me llama la atención. Y sanando toda enfermedad. Para Él no existían enfermedades difíciles ni fáciles, ni curables o incurables, ni mal diagnosticadas ni bien diagnosticadas. Para Él no había límites para ejercer sanidad física sobre todas las personas. Pero la segunda parte de este verso es lo que quizás a todos nosotros nos va a confrontar esta mañana. Dice, y sanando toda enfermedad y dolencia. Jesús sanaba toda dolencia. Para dolencia se utiliza el vocablo griego malaquía, cuyo significado es depresión. Así está escrito en el griego. Cuando usted va a un diccionario griego, se va a encontrar que la palabra dolencia
en griego es malaquía. Y malaquía significa depresión, angustia, crisis de pánico, temores, resentimientos, enfermedades del alma. Eran enfermedades del alma, mírenme acá. Eran enfermedades del alma, emocionales. Gente depresiva. ¿Quién iba a hablar con Jesús? Gente depresiva. ¿Quién iba a hablar con Jesús? Gente con enfermedades del alma. Pero sabe, como dice ahí en esa foto, este vocablo viene de malacos, que quiere decir afeminado, delicado, quebrantado sexual, prostitutas, lesbianas, homosexuales, transexuales, trabajadores sexuales. Mis queridos, parte del auditorium eran homosexuales, eran lesbianas. Pero nosotros los religiosos hemos dicho no, son pecadores, al infierno con ellos. Nosotros los hombres nos cuesta este tema. Claro que nos cuesta el tema, porque se trata de personas que optaron por una identidad sexual incorrecta, que fueron quebrantados sexual. Usted sabía que del 100% de los homosexuales y de las lesbianas, más del 95% fueron personas que en su niñez fueron abusadas sexualmente. ¿Sabía usted que un hombre que hoy día usted lo ve pintado como un homosexual y caminando como homosexual y hablando como homosexual, fue un niño que fue violentado sexualmente, que alguien lo violó cuando era niño? Y le produjo tal trastorno en su personalidad que por buscar el afecto, el cariño y la aceptación, pensó que la mejor manera es entregarse de esa manera al cuidado, al amor y al cariño de otros hombres. Pero el auditorium del cual estamos hablando era un auditorium lleno de personas quebrantadas sexuales. ¿Aló? No se prejuicie con la palabra, porque al final tenemos una respuesta para esto. Pero, ¿por qué yo he querido mencionar esta palabra? Porque la compasión no solamente tiene con un hogar de niños, tiene con salvar a los niños, apoyar a los adictos, a salvarlos de su adicción. La compasión tiene que ver también con un mensaje de gracia. Tiene que ver con un mensaje de gracia a personas quebrantadas sexualmente y que hoy día viven en la más profunda depresión de su alma. Quizás usted está pensando, ¿para dónde me quiere llevar el pastor? ¿Me va a lavar la cabeza? Mis queridos, en los tiempos bíblicos esta realidad era pan de cada día, como en estos tiempos. Hay un texto que a mí me bendice, porque habla de mi propio problema, de mi propia maldad, de mi propia miseria humana. Mientras abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abunda mi maldad, sobreabunda la gracia de Dios conmigo. Donde abunda mi maldad, en mi temperamento, en mis errores, en mis malas decisiones, en mis malas palabras, en mis malos pensamientos, en mis malas actitudes, en mis equivocaciones del día a día, ahí sobreabunda la gracia sobre mi vida. Mis queridos, ¿por qué yo estoy planteando este tema? Porque hoy día, queridos, vivimos en un mundo donde esta realidad ha transgredido límites sociales. Donde el día de mañana, si alguien se resiste a una ley como un matrimonio homosexual,
va a ir a la cárcel y va a ser juzgado por la ley antidiscriminación. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sabe? Tenga paz, porque su hijo no va a volverse como uno de ellos. Lo que va a ocurrir es que su hijo va a hacer que ellos se vuelvan a Dios. La palabra del Señor es categórica. En 2 Timoteo 3, verso 1 al 4 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno y más amigos del placer que de Dios. Mis queridos, no nos podemos sorprender si un día vemos llegar aquí a un quebrantado sexual a sentarse en una de estas sillas. No nos podemos sorprender porque la sociedad en la cual estamos tiende en esa dirección. Es inevitable, no podemos tapar el sol con una mano. No podemos ponerle cerrojo a las puertas de esta casa y filtrar a los que entren, porque a eso no nos llamó el Señor. Jesús no hizo una discriminación entre homosexuales, lesbianas y ciegos, cojos, mudos, hambrientos. Dice la palabra que Él sanaba a los enfermos y a los dolientes. Él sanaba toda dolencia. Mis queridos, pónganme atención. El mensaje de gracia y el poder del Espíritu Santo puede transformar la vida de un quebrantado sexual y volverlos al diseño con que Dios lo creó en el vientre de su mamá, y transformarlo en un hombre bien plantado o una mujer bien plantada. Amén o no amén. La pregunta es, nosotros somos los portadores del mensaje, queridos. La segunda parte de esa buena noticia es que nosotros somos los portadores del mensaje. La segunda parte de esa buena noticia es que el mensaje de gracia tiene que salir por mis labios. La segunda parte de esa buena noticia, que Dios tiene poder para sanar a un quebrantado sexual, es que tú haces la segunda parte. ¿Aló? ¿Qué haremos frente a esta realidad? ¿Cómo abordamos estos grandes temas sociales? ¿Cómo evitamos ser permeados por esta decadente sociedad? Nuestros hijos van a colegios donde hay evidentes muestras de personas sin identidad sexual. Yo le digo a mis hijos, mi hijo, papá, hay de compañeros que andan de la mano. Y niñas me dicen, tío, porque no tengo hijas, tío, me dice, en mi colegio hay niñas que andan de la mano también y se dan besos. ¿Cuál va a ser mi posición? ¿Cuál va a ser mi corazón para esas niñas? ¿Cuál va a ser mi corazón para esos niños? Se proponen leyes para aprobar el matrimonio entre el mismo sexo. Hay proyectos de ley para la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Hay proyectos de ley para legislar sobre la administración y la herencia de los bienes para parejas del mismo sexo, el ABP, Acuerdo de Vida en Pareja, propuesto por este caballero, y no lo voy a nombrar. Hay presiones para implementar una educación sexual libre en nuestros colegios. Y vendrán tiempos donde mencionar a Dios será un acto de discriminación. ¿Qué vamos a hacer?
Jesús lo crucificaron por eso. ¿Qué vamos a hacer? Ser como los religiosos de la época que crucificaron a Jesús. No fue decisión del Imperio Romano matarlo. Fue decisión del santo puro Sanedrín. Fue decisión del más alto sumo sacerdote crucificarlo. Fue un religioso el que crucificó a Jesús. Pero su mensaje era transversal. Esta es la introducción de este tema, queridos. Las grandes preguntas son esta mañana: ¿cuál será nuestro mensaje en el presente mundo malo? ¿Cuál será la diferencia entre los tiempos antiguos y los actuales? ¿Qué haremos frente a la influencia de las minorías sexuales en toda área de nuestra sociedad? Queridos, usted no se imagina. Yo he conversado con personas que están en altos niveles de autoridad. Usted no se imagina la cantidad de hombres que son homosexuales, que están en niveles de autoridad. No se imagina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo aplicaremos el mensaje de gracia que Jesús predicó a los dolientes de su época? ¿Cómo aplicaremos el mensaje a los dolientes de nuestra época? La compasión no solo tiene que ver con la igualdad social, la salud de los enfermos, la alimentación de los pobres, la rehabilitación de los adictos, la salvación de los niños, sino con conectar el mensaje de gracia a la condición social de los dolientes de esta tierra. Sin embargo, el único enemigo que podría resistir este mensaje de gracia no está afuera de la iglesia, está dentro de ella: nuestra religiosidad. ¿Aló? ¿Sabe? Nuestra religiosidad no nos permite abrazar a un doliente. Nuestra religiosidad no ora por un leproso de este tiempo. Nuestra religiosidad no abre las puertas de nuestras casas para aconsejar a un quebrantado sexual. Nuestra religiosidad no nos permite aceptar un pecado sexual tan expuesto como que un hombre anduviera vestido como mujer, pero sí acepta su propio silencioso y privado pecado sexual. ¿O no? Nuestra religiosidad condena antes de juzgar y entierra antes de morir. ¿Sabía usted, mis queridos? Yo me corto el pelo con un transvesti. De pelo largo, de uñas pintadas, de labios pintados, simula sus pechos. Y le he predicado de Jesús. ¿Sabe por qué me corto el pelo con él? Porque él no tiene ni una oportunidad más que yo. Él no tiene ni una oportunidad más que mi mensaje, el mensaje de gracia. Y voy encantado a cortarme el pelo. Hola, no le voy a decir el nombre. Hola, ¿cómo estás? Hola, me dice. Viene a cortarse el pelo, sí, siéntese. ¿Y cómo estás? Cuéntame un poco de ti, le digo. Y me cuenta. Es uno de los dirigentes máximos del movimiento homosexual en Puerto Montt. Estoy ayudando a muchachos con SIDA, me dice. Y yo le dije: hijo, usted me daría una oportunidad. Claro, pastor, dígame. A los que tengan SIDA, dile que conoces un pastor que ha visto que Dios ha sanado gente con SIDA. Dile, háblale, le di mi tarjeta, por favor. Dame una oportunidad de ir a la casa de ellos y orar por ellos. Ya, pastor, me dijo. Queridos, es complicado este tema.
Pero yo voy donde Él. Y Él se alegra cuando yo llego. Siempre tiene hora para atenderme. Yo sé que soy encachado, pero eso no es el tema. Siempre tiene hora para atenderme. Mi esposa lo llama, le dice, no voy solo, sí. En serio. Voy con mi esposa. Se sienta a mi lado y escucha la conversación. Él me va a invitar un día a un grupo de personas con SIDA para que les pueda predicar de Jesús. Él me ha dicho, ¿sabe? Usted es la primera persona que conozco que no me critica. Yo le dije, lo que sucede es que yo quiero primero que tú me conozcas, porque el mensaje que tengo para ti es un mensaje de gracia. Dios te ama, hijo. Dios te ama. Déjame que Jesús entre a tu corazón. Es que no estoy preparado todavía, me dice. Pero me voy a ir a cortar el pelo de nuevo. Mis queridos, yo lo hago porque si yo no voy, ¿quién va a ir? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién escuchará nuestro anuncio? He estado en 4 o 5 enfermos de SIDA en el hospital, flacos, moribundos. Los he abrazado, los he besado en su frente y los he llevado a Jesús. Se han muerto con Cristo en su corazón. Han confesado a Jesús como Señor y Salvador el último día de su vida y fueron salvos. El último día de su vida. He estado con sus familiares. He ido a Osorno a verlo más de alguno de ellos. He aconsejado a homosexuales que venían a esta casa. Uno de ellos se convirtió con SIDA, con un tratamiento de SIDA. Sobrenaturalmente nunca más hizo el tratamiento. Él vive en Santiago ahora. El otro no se convirtió y se fue de esta casa. He aconsejado a lesbianas viniendo a esta casa por meses y les he hablado de Jesús y que eso no está bien, que eso no es correcto delante de sus ojos. Pero las hemos aceptado, las hemos abrazado. He acompañado a homosexuales en su peregrinaje. Algunos de ellos sí han conocido a Jesús, otros no. Pero yo corrí mi milla extra. Entonces, ¿cuál es el mensaje que predicamos? El peor de todos los enemigos de esta casa es nuestra religiosidad. Ahora, no todos tienen que ir y hacer lo que hago yo. Porque unos son manos, otros son pies, otros orejas. Y en la diversidad del cuerpo nos movemos. Así que no todos tenemos que ir y hablar con un quebrantado sexual. No. Pero sí orar por ellos. Y dejar que aquellos que sienten en su corazón tener una extensión de gracia sobre ellos, que la hagan. Que vayan, que corran con eso. Vamos a averiguar. Hay un ministerio que se llama Zapatos Rotos en Argentina, que hacen talleres y seminarios para personas que quieren trabajar y ayudar a gente con este problema. Hay cosas que ustedes no ven que yo hago y quizás si me vieran se escandalizarían. Verme entrar a un burdel de noche.
No sé si era el pastor, pero parece que era el pastor. No sé si era el pastor, pero parece que era el pastor. Este problema es serio. Vamos a ir a la palabra esta mañana. No se asuste, son 5 minutos más, ¿no? La religiosidad es un enemigo incansable de la compasión. Dice así la palabra. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, respondió ella. Tampoco yo te condeno, hija. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La pregunta es: ¿quién eran los religiosos de la época? Maestros de la ley y fariseos de una secta muy radical. Voy terminando. ¿Qué motivó a estos hombres a obedecer el llamado de Dios y servir a Dios para terminar como terminaron? Escuche bien. Todos ellos se consagraron siendo niños, con santas y genuinas intenciones de servir a Dios, con anhelos de ver a Dios manifestado en medio de su pueblo. Eran hombres bien intencionados. Eran hombres que anhelaban bendecir el corazón de Dios. Eran niños que sus padres los metieron en la escuela para que vivieran apartados para Dios, porque sus padres anhelaban que sus hijos pudiesen ministrar en el templo, en la casa de Dios. Eran niños lindos, buenos muchachos, buenos adolescentes, lindos jóvenes. Ellos eran maestros o querían ser maestros de la ley. Ellos querían enseñar en las sinagogas. Ellos querían hablar del poder de Dios. Ellos eran bien intencionados, póngame atención. Eran súper bien intencionados, eran lindos hombres, lindas mujeres que acompañaban. Buenas personas. Ellos anhelaban que Dios los usara en la obra. Ellos solo querían bendecir el nombre de Dios. ¿Y qué pasó entonces con ellos? La palabra dice en Marcos 7:9, y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios
para mantener sus propias tradiciones. Fueron las tradiciones los que invalidaron la palabra de Dios. Fueron sus ritos, ritos de purificación y de consagración, ritos de reposo del día sábado, ritos del lavamiento de las manos, de los panes del propiciatorio, ritos de no contaminarse con otros pueblos samaritanos o romanos. Fueron sus ritos, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua de los judíos, el pulcro vestuario de los sacerdotes, las santas liturgias en las ceremonias, el acceso al templo solo para los que calificaban. Eran tradiciones. Mis queridos, si nosotros hacemos de esta reunión algo que la vamos a permear, lo vamos a transformar en una tradición. Y una tradición es una experiencia congelada. Por eso tenemos que cambiar el mensaje y cambiar las cosas. Porque la tendencia nuestra a quedarnos con aquello que nos acomode, que nos haga sentir seguros y estables, con aquello que nos haga sentir que estamos bien y que no estamos mal, con aquello que nos haga sentir que en realidad mientras voy caminando las cosas marchan bien porque yo quiero que marchen bien. Ellos se acostumbraron a lo puro, a lo santo, a lo consagrado. Se acostumbraron a una liturgia, a un vestuario. Y nosotros andamos en la misma muchas veces. Entonces toca un muchacho con zapatillas verdes y un gorro rosado. ¿Dónde está el gorro, Alfredo? ¿Cuándo hay que traer tu gorro? Que yo hablo de tu gorro y no. Entonces decimos, pero bien, muchacho, ¿cómo toca con zapatillas? Porque nosotros hemos agarrado las actividades y las hemos transformado en una tradición. Las mismas que invalidaron el mensaje de Jesús. Por eso hoy día yo entiendo de parte del Señor hablar de esto. ¿Cuáles son nuestras tradiciones? ¿Nuestra ropa? ¿Nuestro lenguaje que nos saca de la sociedad contemporánea? ¿Supiste el hermano Juan? Sí, anda en Egipto. Y hay una persona que está al lado que no es creyente. Escucha, ¿en Egipto? Oye, que tiene plata el compadre. ¿Y qué fue a hacer? ¿Y está en Egipto? Sí, es que está muerto. Y el hombre que está al lado dice, chuta, anda en Egipto y está muerto. ¿Cómo? O sea, ¿está muerto o anda en Egipto? Lo que pasa es que el hermano Juan se enfrió. Se fue al polo. O sea, está en Egipto, está muerto y ahora se enfrió. Y el hombre que está al lado, que no es creyente, dice, nadie entiende a los canutos. Es que ya no camina. ¡Oh! Sufrió un accidente y está paralítico. Y de repente el hermano Juan viene por ahí y dice, cállate, cállate, ¿quién es el hermano Juan? Y el que está acá al lado dice, no entiendo nada, no entiendo nada. O sea, no está en Egipto, no está paralítico, camina, no está muerto, porque lo estoy viendo que está aquí al lado. Pero nosotros transformamos el lenguaje en una tradición. La discriminación. Somos expertos en discriminar al que fuma, al que toma, al que usa la ropa ajustada, a la falda corta, como la Katy. Muy corta la falda, hija. Discriminamos, somos religiosos. Ve que si el pastor no ora, no pasa nada, eso es religión. Va a pasar igual y más todavía, porque este vaso sucio tiene gran parte de su sección contaminada. Somos religiosos porque buscamos relaciones solo con aquellos que profesan nuestra fe. Porque alguien nos dijo que estamos en el mundo, pero te tienes que irte del mundo, te voy a contaminar con el mundo. Jesús dijo, están en el mundo, no son del mundo, pero están en el mundo. Al mundo los envío. O sea, nuestro mercado objetivo no está de las puertas para adentro, nuestro mercado objetivo está de las puertas para afuera.
El mensaje del Evangelio es para afuera, no para adentro. Acá no edificamos, aquí somos confrontados, aquí Dios nos habla, aquí Dios nos confirma. Pero para allá, allá es la cosa. Religiosos. Entonces, liturgia de cada denominación, la ropa, la música, los elementos, las velas, las cruces. Religión. Nuestra supuesta y santa espiritualidad nos hace creer que somos más calificados que el resto. Y discriminamos por educación, por estatus, por color de piel, por sexo, por sexualidad. Queridos, no podemos transformarnos en gente religiosa. No podemos ser gente insensible. No podemos ser gente sin compasión. No podemos permitir que nuestros temores, nuestras inseguridades estén por sobre el mensaje de gracia de Jesús. Y eso es la introducción. Tengo 6 acciones religiosas enemigas de la compasión. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Lo único que yo quiero dejar lo más claro en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Espíritu Santo es que no piense usted que este mensaje significa vista gorda, manga ancha, extra gracia. No. Porque es gracia. Es abrazar a alguien y dar las oportunidades para el cambio. Y si no cambia, no es mucho lo que podemos hacer. ¿Aló? Es extender brazos de amor, de cobijo, de atención, de cuidado y de misericordia. ¿Aló? Vivimos tiempos complejos. Cuando yo leo este texto y me quedo en ese texto bíblico, ese texto bíblico habla del mensaje de la próxima semana. Entonces él se incorporó, Jesús. Me pregunto qué estaba escribiendo Jesús en el suelo. ¿Qué hacía Jesús? Mientras los fariseos, que lo único que querían apedrear a la mujer, comenzaron a soltar sus piedras y avergonzados se retiraban. Dice, empezando por los más viejos, los más expertos, los que le queda poco tiempo, los que toda una vida fueron legalistas y encontraron que el mensaje de Jesús se acomodaba a su frágil cuerpo senil. Los huesos le dolían, quedaban goteando. ¿Saben quién queda goteando? No tienen ni idea ustedes, chicos. Nadie tiene problema de la próstata en este lugar. Quedan goteando. Ríase, para reírse la cuestión. Yo tengo una tetera ahí arriba que caliento el agua y bota la mitad. Entonces cuando vienen los pastores le digo, lo que pasa es que tiene problemas en la próstata, le digo yo. Pero eran viejos seniles que quedaban goteando, que le dolían los huesos, que ya les dormían poco, que estaban canosos. Escúcheme bien, los más viejos se iban porque sabían que habían sido duros, inflexibles, intolerantes, que no perdonaban nada. A la vuelta de la vida andaban pidiendo misericordia. Por eso cuando Jesús dice que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, los primeros que se fueron los viejos. Cuando uno joven es soberbio, impetuoso, altivo, ansioso, no escucha.
Cuando uno se pone viejo, escucha, es más humilde, no es arrogante. Y estos viejos religiosos les quedaba, estaban jugando los descuentos. Por eso fueron los primeros en soltar las piedras. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? ¿Qué escribía? ¿O era, dame paciencia, Señor, dame paciencia? Padre, dame paciencia con estos viejos religiosos. Dame paciencia, Señor. Hay que agarrar un pedazo, le agarro a mi escaso, estoy loco. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? Quizás escribía nuestra propia historia. Escribía nuestros pecados escondidos. Pongámonos de pie.